¿Y a quién le importa si hemos llamado a este programa donde un poco simboliza la actitud de la población que muchas veces está en diferentes tipos de temas, pero que no engancha con ninguno y quizás eso responda también a que hay cierta desidia, hay cierta actitud un poco postergadora de asumir la realidad. Pero estamos con dos personas que son realmente polémicas dentro del ambiente del mundo político, polémicas en el sentido positivo, que generan conversación. Hoy día hay que tomar más conciencia de lo que se está haciendo y por lo tanto vamos a tener esa fortuna de contar con Daniel Stingo como el gran abogado que ha estado permanentemente presente en muchas actividades y sin duda la figura de relevante y que ha puesto en relieve de que las encuestas se pueden trabajar de otra forma en la cual puedas constituir algo más potente. Estamos también con Alberto Mayol, extraordinaria figura en este minuto que ha tomado mucha fuerza a raíz de su propuesta de que en la derecha pueden haber grandes cambios. Adelante ustedes, estimado Daniel y estimado Alberto. Gracias Marcelo por la presentación, por la invitación. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por haber venido aquí a este grupo de... Somos como la típica cosa. No tiene ni una mujer. Ya, ¿qué importa a esta altura? Ya, démosle nomás. Habrá otra. Hemos tenido otra. Bueno. Oye, el tema de las encuestas que tú manejas bien, Alberto, porque está la encuesta de la Cosa Nostra, como que se habla, ¿no? Y que parece que hace bien las cosas técnicamente, porque yo dudo, por ejemplo, de la academia en términos tecnológicos, en términos de seriedad, y hay otras que Centro de Estudios Públicos, que viene cada cierto tiempo, pero que por lo menos sale a la calle. Hay como opiniones para eso. Yo creo que Mm, que tú hables de este tema y que nos instruyas y que en fondo digas tu opinión también, qué pasa con esto, porque sí. eres una persona que le ha pegado el palo al gato. Sí, gracias, Daniel. Mira, la verdad es que yo creo que es bien, o sea, es normal que no se entienda mucho de encuestas. Lo malo es que se haya instalado un conjunto de verdades simplistas respecto a lo que es una buena encuesta. Y en todo caso, es muy difícil que podamos evaluar las encuestas por su procedimiento porque sencillamente son cerrados. O sea, nadie sabe cómo lo hace cada una de las otras encuestas. Vemos un informe que te dice, operamos con teléfono, operamos por internet, operamos en terreno, pero eso, la verdad en sí mismo no significa algo. Depende cómo se ejecuta cada una de esas cosas y depende del diseño muestral, y depende luego del cuestionario. Tú puedes hacer un excelente diseño, pero si te están saliendo 30-40% de personas que no te están contestando es porque tu cuestionario, tu instrumento no está siendo adecuado, porque el cuestionario está hecho para que tú recojas información, no para que la pierdas. Entonces, si tú pierdes información, tienes un problema también allí. Y luego viene la parte del análisis, que desgraciadamente se usa la palabra análisis para una actividad que en realidad es mostrar frecuencia de como el resultado que te dio el programa estadístico, que puede ser desde un Excel hasta una cosa más sofisticada, pero es un resultado simple. Eso no permite algo de análisis a ojo, ¿ya? Pero análisis de datos propiamente no es algo que se haga. Entonces, tenemos un ecosistema que es más o menos flojo, poco competitivo, y yo lo que he salido a decir, mire, eh, pongámonos a competir, pase lo que pase, ¿ya? Naturalmente, yo tengo menos que perder y soy más arriesgado, es natural porque yo no tengo una superindustria al respecto donde me juego la perspectiva de los socios, la perspectiva del valor de la compañía. Pero sí me juego mi reputación, ¿ya? Que es todo lo que uno tiene como profesional. Y, y estoy dispuesto a hacerlo porque me parece que es importante que avancemos. Nosotros, Ya, a ver, todas cuando las tú encuestas dices tienen... echémosla a Sí, pelear, por decirlo así medio sí, burdito, sí. o a competir, significa que tienen que mostrar cómo lo hacen, transparentar un poco la forma o qué. Porque en el fondo uno ha escuchado que la academia Sí, tiene todo. un grupo de personas que son no sé cuántos y que les contestan el teléfono re pocos y son siempre los mismos.
como tú bien dijiste en un Sí. principio, no sabemos más que datos que no manejamos. A ver, mira, sí, lo que yo digo es, a ver, primero digo, tenemos que estar disponibles para el escrutinio público, porque estamos Sí, jugando en una cancha donde nos pone mucha atención. Y además, esto es bien importante, está súper demostrado que el rendimiento en las encuestas es parte de la campaña de los políticos. O sea, si tú marcas más, vas a seguir marcando cada vez más normalmente. Entonces, el hecho de estar vinculado a una imagen de éxito, te pongo un ejemplo, a nosotros nos aparece José Antonio Cast con un 10% extra de expectativa de su puntaje. O sea, lo que él saca es X en la misma encuesta, los mismos encuestados que nos dijeron, esta es la votación del señor Cast, resulta que uno ve el dato y el dato es que esa gente cree que tiene 10 puntos más, es que es un súper favorito. ¿Ya? Entonces, entonces, hay un impacto y ese puntaje que la gente imputa es el puntaje que durante muchos meses fue marcando Cast en muchas de las encuestas y a nosotros nos marcó ese puntaje solo una vez, ¿ya? No, no en todos estos meses. Entonces, evidentemente, e insisto, aquí, aquí hay muchos detalles que mueven la metodología. Contrario a lo que se cree, esto no es como que uno agarra, llama por teléfono, te contesta gente y se acabó. No funciona así. Es una cosa bastante más complicada. Voy a explicar, hay un principio que es súper simple, pero hacerlo real es muy difícil. a ver, dale. La encuesta está basada en la idea de que tú no selecciones a las personas. Es decir, que tú no tomes decisiones que cambien la probabilidad de selección de alguien. ¿Ya? Si nosotros estamos, Bueno, pues se eh, usan para eso, al día de hoy se usa para eso, para que tú, influirte en que tú digas, si este es el ganador, me voy por allá. Es por la supuesto, pretensión, digamos, es lo que tú me querías decir, es lo que queremos ver es una fotografía de un momento, ¿no? Eso es lo más honesto, exacto. ¿no? Claro, y lo que hay que hacer para eso es elegir al azar a las personas que van a contestar. Elegirlas al azar de la población total del país es muy difícil porque no tenemos un listado de la población ni el contacto de esa persona, pero podemos tener una gran base de datos de teléfono, una gran base de datos de correos electrónicos y lanzamos la pregunta y nos llegan las respuestas. Nosotros, por ejemplo, hacemos una encuesta de 600 casos, pero nosotros tenemos cuestionarios llenos de 2.500 o 3.000. A O ver, ¿cómo es sea, eso? Perdona, ahí sí que me claro, pillaste. nosotros tenemos un marco muestral que se llama, que es un listado de población, ¿ya? Y ese listado de población nosotros mandamos entonces a hacer encuestas ahí y entonces nos empiezan a responder, a responder, a responder. Pero nosotros tenemos que llenar cuotas. ¿Ya? Tenemos por ejemplo, en una ciudad determinada hay 4 personas que deben ser seleccionadas Ya, entendí. por el nivel socioeconómico, porque es mujer, por ejemplo, ¿ya? Entendí. Y porque tiene cierta edad. Entonces, esa persona, y en esa ciudad. Pero si yo parto diciendo, voy a ir a buscar a esa ciudad, a esas personas, y dirijo, entonces estoy rompiendo la probabilidad, porque estoy yendo a buscar en ese paquete, cuando yo tengo que meterlo en ese paquete, pero no tengo que seleccionarlo previamente, tengo que hacer al total. Entonces nosotros hacemos 2.500, 3.000 cuestionarios y vemos si nos cuadra para tener 600. Si no nos cuadra para tener los 600 que estamos buscando, seguimos y llegamos a 4.000 o 5.000 Ya, cuestionarios hechos voy a decir una para... tontera. Voy a decir una Sí, tontera. En Peumo yo necesito cuatro, porque esta de sí, la probabilidad de esto, y de los exacto, cuatro de Peumo, una mujer joven, un exacto. anciano, un cabro joven, no sé qué. No me da con Peumo, no me da. Y tengo que seguir con Peumo hasta tener este muestrario, porque esto es lo que No, realmente... ¿Así? peor que eso. A Tengo que ver. seguir con el listado de todo el país hasta que me aparezca Peumo al azar. Ah, esta madre. Entonces, porque si hago eso, lo que tú dices, estoy modificando la probabilidad de Ya, selección. harta pega, weón. Entonces, claro, entonces, entonces en el fondo es una lata hacer esto y es muy difícil hacerlo y muchas veces en las encuestas se saltan algunas de estas etapas Ya. porque es muy caro, ¿ya?
porque es muy complicado. Entonces, la pregunta que vale hacerse es justamente y yo lo que digo es, oye, ¿por qué no hacemos algo? Todas las encuestas, cuando van a hacer una evaluación predictiva, o sea, tienen que decir, esto sí es una predicción. Ya, ¿Ya? ya, perfecto. Esto sí es una predicción. Cada vez que aparezca una cosa así, debe mandarse, por ejemplo, al Ministerio Secretaría General de Gobierno, ¿ya? Una copia con el informe metodológico, con todo, y eso queda arriba del sistema y que cumple el conjunto de características en general, ¿ya? De todos los datos que son pertinentes, para que haya una rendición de cuentas en el fondo de esto. Y que después, al final, cuando ya la última predicción de cada encuesta esté cerrada y nosotros digamos, oiga, esto es la predicción que nosotros hacemos, ¿ya? Aquí está, nos jugamos por este puntaje. Mm. Bueno, en ese caso, que el ministerio haga una tabla y diga, estas son las predicciones. Y después está el resultado y te dice, mire, le fue así, ¿ya? Entonces, es simplemente rendición de cuentas, ¿ya? Y poner una situación competitiva en la cual tienes la posibilidad de decir a quién le fue bien, a quién le fue mal. Es cierto que una sola vez hacerlo puede distorsionar porque efectivamente eso no es lo regular. Pero cuando tú tienes una muestra grande de 5, 7, 10, 15 elecciones, ya, tú ya tienes claridad respecto a quienes trabajan de manera más parsimoniosa y con cosas que tengan sentido. Entonces creo que hay un tema de rendición de cuentas porque las Sí. encuestadoras tienen un poder muy grande y creo Ya. que no son suficientemente competitivas y pongo un ejemplo súper simple. Nosotros partimos esto totalmente amateur, en el sentido que yo siempre he financiado el grueso de mi investigación, personalmente. Yo me financio la investigación, ¿ya? Entonces, Bueno, todos sabemos que Mayor es rico, así que. sí, o sea, olvídate, increíble. Sí, sí. Entonces, entonces yo voy y tomé la decisión hace muchos años de que esto de esperar que diseño un Fondesit, espero un Fondesit, me fue mal, tengo que esperar el próximo año, y dije, no, yo no puedo hacer. Entonces, me inventé una serie de mecanismos que es básicamente trabajar en el mercado con esas platas, montar equipos, con esos equipos tengo los equipos montados para poder hacer investigación y así. Y cuando estábamos nosotros haciendo los seminarios de la Cosa Nostra, ¿ya? Sí. En ese momento hay un momento que nos va muy bien porque está la pandemia y entonces tenemos... Y aparece la cuestión y yo, efectivamente hay un momento en el cual nos va muy bien, entonces Mirko Macari decide comprarse un Mercedes y yo digo, mejor hagamos una encuesta. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, entonces, ¿Ya? entonces yo digo, hagamos una encuesta. Entonces, qué entretenido, qué sé yo, ya, y empiezo con la cuestión de la encuesta, convoco a las personas que nos habían estado participando más activamente y les digo, oye, pueden poner 10 lucas extra para poder ir avanzando en esta idea, y empezamos a juntar la plata para poder hacerlo primero cada 4 o 5 meses, lo que nos salía, después trimestral ordenadito, después mensual ordenadito, todo esto con varios años de distancia, ¿no? Y al principio nosotros lo queríamos para poder recopilar datos, mostrárselo a las personas, digamos, y hacer análisis político más fino, ¿ya? Ese era el motivo. Y siempre dijimos, esto no tiene espíritu predictivo porque asumimos, muy lejos de los estándares de las otras empresas que tienen presupuestos de varios millones de dólares y que por tanto uno asume que tienen 4 estadísticos, 20 analistas, gente que Mm. diseña. Entonces, tienen mucho equipo y por tanto nosotros decimos que vamos a competir en esto. Así que no lo hacíamos con ese afán. A tal punto que ustedes pueden ver cuando se fundó la página web nuestra, y es hace 2 meses. No teníamos página web, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Wow. Entonces, como historia de caso, es bien interesante porque ahora, felizmente para nosotros, porque es un honor, nos tratan así como, bueno, pero a ver, mostremos todo lo de ustedes también. Y yo digo, sí, por supuesto, yo muestro todo, ¿ya? Pero resulta que nosotros partimos así. ¿Y qué pasó? Que en el plebiscito del referencia. apruebo del 2020, nosotros le apuntamos perfecto, ¿ya? Entonces, 4 décimas de diferencia. 4 décimas de diferencia. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, interesante, ¿ya? Pero bueno, tampoco nos volvamos locos, ¿ya? Después vinieron los siguientes procesos electorales y claro, en algunos nos fue mejor, en otros fue peor, pero resulta que en la media
de precisión, estábamos siempre peleando el primer lugar, ¿ya? Y, y el segundo lugar cambiaba respecto a nosotros, pero seguíamos nosotros normalmente primero. Entonces, lo que a mí me queda claro es que si nosotros con este proyecto, que no digo que es completamente artesanal, porque trabajamos con equipos muy sofisticados, o sea, de hecho, un expresidente de la Asociación de Investigación de Mercado, que es la que me está dando duro ahora, es el que hace mi trabajo de terreno. O sea, ¿ya? Entonces no es que estemos simplemente porque nosotros fuimos perfeccionando, fuimos mejorando las cosas, fuimos aprendiendo, porque la gracia de esto es ir aprendiendo y decir, oye, hagamos esto para tener mejor los datos, en fin. Y tomamos una serie de decisiones metodológicas que son complicadas, que son discutibles, pero que a nosotros nos parece que nos da más precisión. Entonces, fuimos construyendo esto. Lo que quiero decir es en el fondo que esto es una cosa que tiene sus sofisticaciones, que tiene sus complejidades, ¿ya? Y que yo creo que la industria tiene que ser más abierta a la competencia, tiene que ser, tiene que ser más liberal, vamos a decirlo así, ¿ya? Tiene que ser más liberal, tienen que estar más sometidos al escrutinio, y no puede ser que tengamos todo el poder de andar diciendo todas las semanas quién va a ganar y que al mismo tiempo no tengamos ningún escrutinio nosotros. Porque de verdad estamos por todas partes, todas las semanas. Nosotros tuvimos que empezar a hacer quincenal porque una encuesta mensual se le olvidaba en 3 días a toda la gente. Entonces tenemos que hacer quincenal, que es lo más rápido que nosotros podemos hacer. Y nos cuesta entender que se puede hacer en 3, 4 días una encuesta en las condiciones, como yo les contaba, de la cantidad de casos que tienes que ir llenando para poder armar una encuesta apropiada. Entonces, eso es lo que Alberto, quería plantear y que me parece que es un tema súper interesante de ir viendo en el tiempo y ojalá se tomen medidas al respecto y ojalá también convoco, siempre lo he dicho para este tipo de estudios, creo que es una vergüenza que las universidades grandes de Chile no tengan encuestas sistemáticas, no es una cantidad de plata para ellos espantosa, ni mucho menos. Yo creo que ayudaría mucho al sistema tener entidades académicas que estén jugándosela con sus propias encuestas. ¿Encuestas yo políticas, creo, dices tú, o Alberto, cualquier que estilo? Encuestas en general, pero Ah, ya. constantes, y encuestas Marcelo. políticas cuando se acercan las elecciones. Ya. Marcelo, perdón. yo creo, Alberto, que de alguna forma ha comprometido a toda la población, a todos los ciudadanos, a entender un poco el tema de la metodología Mm. y comprender la importancia de esta para lograr una buena encuesta. Pero quiero rescatar también de ti esa dimensión de analista político y por eso me Mm. gustaría que plantearnos qué es lo que nos pasa a los chilenos, por qué estamos tan licuosos, como dicen, ¿verdad? Todo tan Mm. líquido, por qué nos vamos allá, nos vamos para acá. ¿Qué tan efectivo ha sido el miedo que se ha interpuesto entre unos y otros? O sea, si viene la derecha, va a ser inviable, ingobernable, porque a las medidas duras va a haber una reacción de barricada, de calle tomada. Y Mm. si llega el comunismo, se va a comer a las guaguas y va a ser horror. Y entonces nos tienen como país llenos de miedo desde ambos lados. ¿Qué nos está ocurriendo como sociedad? ¿Qué está pasando? Mm. ¿Por qué no tenemos tanta Esa conciencia política? pregunta, Marcelo, da para las 2:30. Yo sé cómo hablar este weón. Ya, pero no, no, no. Está muy bien y hay que contestarla porque creo que es la más importante. Pero Ya. antes te voy a tirar una pregunta chiquitita, después te explaya, que es, tú le das a las encuestas una importancia que casi como derecho ciudadano, porque si lo quieres llevar a un ministerio que haga un trabajo de comparación, etcétera, después está diciendo los Mm. ciudadanos tienen derecho a saber la verdad de esto. No que cada uno, porque estáis sacándolo del ámbito privado, porque cada weón que es dueño de una encuestadora va a decir, ¿y por qué me tengo que meter en el ministerio? ¿Por qué si esta cuestión es mía y yo hago lo que quiero? No sé qué. Mm. Me refiero a lo público y lo privado. Sí, Entonces tú dices, ¿sabéis que no? Esto es una cuestión que es un derecho. Es un derecho, si vais a hacerlo, hazlo bien y es un derecho ciudadano. Entonces se lo mandamos al ministerio, el ministerio lo hace. Porque ni un huevón te va a aceptar eso, po. O sea, yo sé que la respuesta corta, sí. Alberto, porque en el fondo tú dices, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia va a mostrarlo y todo. Bueno, entonces eso tú lo llevaste a nivel de esto, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer serio y vamos a hacer como un derecho de los ciudadanos a que no nos engañen. ¿O estoy mal? Sí, por supuesto, yo creo que la importancia de la información Eso es, derecho a información. en las decisiones políticas es muy grande. El el peso que tiene hoy día cualquier operación política que induzca a creer que alguien puede ganar es muy grande
y no Opino podemos lo estar, mismo. y yo no sé si eso ocurre o no ocurre porque no estoy allí, pero sí me parece que es importante que esté controlado ese riesgo, ¿ya? Ese riesgo porque efectivamente una información o una serie de informaciones que van en una dirección determinada pueden modificar radicalmente un proceso político en cualquiera de las direcciones. Sí, y Entonces, tal es así que hay un plazo para presentar encuestas, porque si no dejaríamos sí, que fueran hasta el último día, porque sería un derecho, bla, 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 que no, claro, tal es así, pero tal es el nivel de influencia que podrían tener, que se dice hasta cierto día, hasta cierto momento se puede. ¿Por qué? Porque si no después puede ejercer como tú dijiste, en fondo, influir en la gente de forma eh, sí, no moral, no legal, no sé, sí, yo creo distorsionar la que, realidad. o sea, yo creo que además, te pongo un ejemplo, o sea, por ejemplo, sería bueno que haya un cierto protocolo en los canales, que las radios que te lleven siempre, cuando van a hablar de encuestas, a dos encuestas distintas, por ejemplo. Ah, claro, claro, ¿Ya? claro. Entonces, que lleven, que en la tele se presenten los resultados de la semana, el promedio de todas las encuestas que se presentaron en la semana, Sí, ¿ya? claro. No una en particular, ¿me entiendes? Entonces, hay varias posibilidades de avanzar en algo que ayude a moderar la enorme influencia, porque estos canales de concentración de poder, porque a mí lo que me llama la atención es que yo hago un ranking, lo que pasó fue esto, yo hice un ranking de las encuestadoras y el ranking, me dijeron, no, pero el problema es la metodología. Perdón, la metodología era restarle, ¿ya? El resultado de cada encuesta al resultado real. O sea, era la distancia con el resultado real. ¿Qué metodología? O sea, por supuesto, ¿Le nosotros achuntaste o no elegimos, le achuntaste? Pues, bueno, si claro, esta es la cuestión. esa es toda la cuestión. Sí. Entonces, si tienes un problema y te parece que hay un error o tres errores, hazla de nuevo porque tenés gente ahí que puede trabajar y decir, ¿sabes que está súper mal hecha? Aquí está la verdadera. ¿Ya? Yo no tengo problema, díganme esta es la verdadera, verificamos, o vénganse, nos reunimos, lo que sea. Pero eso generó la tendalá porque en el fondo lo que no se quiere hacer es salir a jugar el partido de tener que rendir cuenta en la sociedad. Voy a lo que planteaba Marcelo, ¿no? Sí, que es mucho más interesante que lo que planteé, pero porque además el análisis político que nos ha pasado en estos últimos 10 años, no Sí, sé. claro, es que yo creo es que justamente yo creo que lo que nos hace falta, nos ha hecho falta durante este proceso electoral es enmarcar esto en términos de la situación, ¿no? Mi área de investigación principal, ¿no? No es la política. Mi área de investigación principal desde hace 25 años ha sido los procesos de transformación, tanto los culturales, los sociales como los políticos, ¿ya? Y los culturales y los sociales juntos más o menos te dan bastante de la transformación económica incluso. ¿Ok? Entonces, trabajo sobre ese tipo de procesos, ¿ya? Procesos que son normalmente extensos, que duran 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años. ¿Ya? Son procesos bastante lentos. Hay una frase muy emblemática de la teoría de las transformaciones, que es una frase del filósofo de la Revolución Rusa, no la del 1914, sino de la 1905, ¿ya? Que es una fallida, que es más religiosa, ¿ya? Y más ortodoxa, y su intelectual era Alexander Herzen. Y Herzen dice lo siguiente, dice, entre, de aquí viene, además, aquí viene el fraseo más o menos parecido al de Gramsci, Gramsci lo saca de aquí. Eh, en, cuando una época está muriendo y la otra no ha Ah, terminado de nacer, dice, ¿ya? Abunda el caos y la oscuridad, dice. ¿Ya? Eh, y en ese momento la población está en espera de un heredero, dice, un Salvador, ¿no? Un Cristo, ¿ya? Que aparezca y que venga a resolver el problema. Pero Pero esta etapa oscura no te va a ofrecer un heredero, lo que te va a ofrecer, dice, es una viuda embarazada. Una viuda embarazada. Una viuda embarazada significa fundamentalmente que es una persona, una mujer que ha perdido a su marido luego de haber engendrado un ¿qué hijo, significa? ¿no? Claro, o sea, es una mujer que ha engendrado un hijo, su marido ha muerto, ¿no? Y en ese contexto
ella está preñada por un lado, es decir, llena, porque tiene un bebé en su vientre, y por otro lado es una persona que está vacía porque ha perdido a su marido, a su pareja, y su hijo no tendrá padre. Entonces, esta figura de una época que está así de dañada, así de complicada, es la señal que a nosotros nos parece más interesante. Bueno, estas épocas como la que estamos viviendo son épocas de transformación que siempre esas transformaciones conducen a crisis. Y hay tres grandes salidas o tres grandes procesos que tienen las crisis. Y aquí voy a lo que tú planteaste, Marcelo. Eh, una es como la solución perfecta, o sea, hubo una crisis porque hay un proceso de transformación, pero la sociedad es capaz en un periodo determinado, ojalá breve son, insisto, no menos de 5 o 10 años, ¿ya? En un tiempo breve es capaz de inventarse algo, ¿no? Es capaz de ser creativa y construir una nueva ruta institucional y construir a partir de eso un futuro, ¿ya? Un futuro que funcione. Esa es como la primera salida, que es la salida satisfactoria. Perdón, Pero perdón, hay me dos, caí y me quedé en la viuda sí, embarazada y no puedo no escucharlo brevemente. Perdón, perdón, pero yo no está tengo bien, el manejo de internet está del bien. mundo ni del rayo que cayó acá. Y, bueno. ¿Qué? Oye, No me cayó un decís, por rayo, favor, ¿eh? si la viuda embarazada, por favor, te lo pido. Y cayó un rayo mientras decía la viuda embarazada. Y, o sea, Fue, un fue. sonido Te aquí, weón, iluminaste, te que iluminaste. mi perro salió corriendo, weón. Chucha, ya. No, yo Entonces, decía, la viuda embarazada te pido. significa, ¿sí? No, sí, dale tranquilo. La viuda embarazada Mira, es una mujer que está llena porque está preñada, porque tiene un bebé en su vientre, pero es una mujer que sí, está vacía porque ha perdido a su amor, al padre de su hijo, y su hijo no va a tener padre, ¿ya? ya. Entonces, Sí. esa época, dice Herzen, es una época que está al mismo tiempo llena y vacía, ¿ya? Entonces, eso es para entender el tipo de proceso en el cual no solo está Chile, y aquí doy un dato que es bien importante. 68 países tuvieron protestas de gran tamaño. Hablamos de protestas que no solamente en cantidad de personas, que normalmente son protestas que generan muertos, que son protestas que suponen crisis políticas de gran inestabilidad en los países, que muchas de ellas significaron caídas de gobierno, ¿ya? Bueno, esa ese tipo de crisis, el año 2019, si uno cuenta, siempre son 3 años, ¿eh? 2008, 2019 y 2020, que en realidad fue solo 2018 y 2019, porque el 20 fue pandemia básicamente, eh, resulta que en ese periodo de tiempo 68 países estallan, ¿ya? Entonces, entender este proceso, esta complejidad de que hay 68 países del 2019, para resumir en una fecha, hay 55 países en 2011 y hay que ir a buscar hacia atrás recién al 89, o sea, 22 años antes, el siguiente ciclo, que es el año 89, cuando esto se explica fundamentalmente por la caída de la Unión Soviética, que se forjan países nuevos, se caen, se terminan países antiguos, y después hay que ir para atrás otros 21 años al 68, o sea, 68, 89, 2011, 2019. 2011 y 2019, Chile fue, en términos de cantidad de personas absolutas movilizadas en las calles, el país con más gente en el mundo movilizada. Y está lleno de países con poblaciones mucho más grandes, ¿ya? No Estamos estáis hablando hablando proporcionalmente, sino que en cantidad igual. en cantidad absoluta, proporcionalmente Ya. ni hablar, Wow. ¿ya? Ya. Y, y además, las protestas en Chile no se concentraron en una sola ciudad en ambos años, sino Ujú. que en prácticamente todo el país el estallido son más de 300 comunas, ¿ya? Informe de carabineros, digamos, estamos hablando. Entonces, estamos hablando de una situación altamente explosiva, literalmente. Bueno, este proceso de malestar social, que se suele caracterizar mal. Aquí es importante decir lo siguiente: el malestar es fundamentalmente cuando la ciudadanía siente que la autoridad política o las instituciones no saben para qué existen. O sea, no es que la rechacen,
no es que digan estoy enojado. Tú estás enojado, esto es lo mismo que un niño que se tira contra la muralla y choca contra la muralla deliberadamente. ¿Ya? No es que quiera pegarse con la muralla, no es que esté enojado. Está enojado porque no entiende algo previo. Hay un mundo que no entiende, hay una situación que no entiende. Entonces las personas no saben qué hacer, ¿ya? Y entonces empiezan a buscar dónde hay algo de comprensión, algo que puedan entender. Y se abre la puerta a que llegue alguien y te diga, mira, te lo voy a decir en simple. Esto es una línea recta. ¿Ya? Yo hago tal cosa y cambio, el mejor ejemplo es la delincuencia, y voy a cambiar la delincuencia. ¿Ya? O sea, tomo dos medidas y se acabó la delincuencia. Entonces, esa mirada es el problema porque allí las personas satisfacen su necesidad de simpleza, satisfacen su necesidad de entender algo, pero en realidad no es una solución. Entonces, ese es el problema. Doy un dato también. Unos tesistas en la universidad, en los H, hicieron una excelente tesis, puro dato, puro matemática, ¿no? Tratando de modelar qué variables incidían más en la posibilidad de combatir eh, la comisión de los delitos de mayor o alta connotación pública. ¿Ya? Bueno, entonces agarraron todos los datos comunales, qué sé yo, de seguridad y también los datos que no son de seguridad y fueron modelando, modelando, modelando. Cuento corto. Normalmente un fenómeno, ¿ya? Uno le pone encuentra tres variables principales y esas variables explican el 80%. ¿Ya? Eso es lo normal. De repente hay fenómenos que son más difíciles de encontrarle la vuelta, ¿no? Necesitas más variables, pero no es lo normal. Sin embargo, en delincuencia, con un montón de variables, solo lograban llegar al 25%. Y la variable que más era gestionable, eh, que más incidía, pesaba un 7% solamente. Entonces, cuando tú me dices, voy a tomar tres medidas espectaculares y voy a cambiar la historia, resulta que la variable más buena que tiene pesa un 7%. Entonces, esto no lo vas a mover así. Se requiere, se requiere trabajo respecto a la sociedad como un todo. O sea, para decirlo es simple, si no resolviste el tema de la calidad de los colegios en las poblaciones, tienes muy baja probabilidad. Si no resolviste el tema de la infancia y los 150.000 niños que entraron el año pasado al sistema de protección, ¿ya? El problema va a seguir sí o sí, de todas maneras, ¿no? Entonces, si no resuelves la capacitación para la empleabilidad adecuada para el futuro, el problema va a seguir existiendo. Entonces, si no eres capaz de defender los centros de las ciudades, que es un dato que todos conocen en el mundo, defender el centro de la ciudad para que no se degrade y la gente no se vaya de ese lugar y sea un lugar atractivo para toda la ciudadanía. Bueno, eso define una ciudad. Existen dos tipos de ciudades en el mundo, las ciudades con el centro degradado y las ciudades con el centro esplendoroso. Eso define las condiciones. ¿Ya? Entonces, mientras no entendamos las variables que importan, cuesta mucho abrir esta discusión y genera mayor imposibilidad de que las personas puedan creer en algo para el futuro. Ese es el escenario en el cual se da esta disputa electoral, un escenario de pérdida de confianza en el futuro de Chile y de desesperanza total o de resignación liviana y qué sé yo, para no sufrir tanto, porque uno también se inventa alguna razón para estar mejor, pero en el fondo las personas no están sintiendo que las respuestas del sistema político sean eficaces. ¿Y qué tan fuerte puede influir en las personas este sometimiento que se está haciendo, la condena del Parlamento contra Antonio Ulloa, lo que acabamos de saber de Vivanco, de la ex ministra de la Corte, junto a Migueles? ¿Qué tanto la gente lo considera, le mueve algo la aguja, se traduce en un color político también y en desconocer la importancia de las instituciones, como tú vienes un poco planteando Sí. frente a este fenómeno? A ver, yo creo que eso
A ver, las instituciones van a ir cayendo una tras otra respecto a su propio peso, con su propia historia, porque este fenómeno del malestar es una energía, voy a decirlo así, es una energía antigua, es una energía arcaica de las sociedades primitivas. Son esas energías que tocan a alguien y lo convierten o en líder o en basura, ¿no? Eh, Funciona así esto. Y incluso puedes convertirte en líder y en basura justo después, ¿no? Entonces, eh, los ¿Estáis significados... hablando de mí? Pero fíjate que es interesante porque yo creo que estamos hoy día en una sociedad donde esa probabilidad es muy alta y que tiene que ver con un retorno a cierto arcaísmo antropológico. Fíjate que muchas palabras antiguas, digamos, ya, todos los idiomas en sus versiones más primarias, ¿ya? A veces la misma palabra, los mismos fonemas servían para decir dos cosas opuestas: alto, bajo, grande, pequeño, ¿ya? Eh, es como escatológico. Escatológico es sagrado o excremental, ¿no? La palabra bizarro puede ser también. Claro, son ambiguas, son ambivalentes. Mm. Álgido, ¿ya? Caliente o frío. Entonces, entonces, existen esas palabras que se han ido, se les ha hecho un procedimiento de limpieza para que no tengan esta cosa extraña que dependía del contexto, pero son palabras que originalmente eran ambivalentes. Y esta ambivalencia eh, es algo que está permanentemente por detrás de nosotros, que es un poco también lo que plantea Sigmund Freud desde el psicoanálisis, en todas las teorías de lo que plantea Nietzsche respecto a la voluntad detrás, Schopenhauer también. O sea, son muchas filosofías que te están diciendo, mira, que hay una realidad presente de lo que nosotros hacemos socialmente, hay una realidad que está por detrás, que es la voluntad, que es otra cosa, ¿no? Bueno, toda esta ambivalencia que estamos viviendo en ese sentido, eh, está definida por esta energía que tiene que ver con habernos quedado durante mucho tiempo sin entender qué es lo que pasaba con la administración de lo más importante que tiene una sociedad, que es su poder, ¿no? Eso es lo más importante que tiene una sociedad, es el poder político, ¿no? Hoy día nosotros honramos el dios del dinero, pero el dinero tiene una firma. Sin esa firma, ese papel no vale nada, ¿no? Y esa firma es el poder político, ¿no? O sea, todo depende del poder político. Entonces la gente cree que puede vivir sin política y bueno, es una muy mala idea. Les cuento una anécdota. Un embajador histórico de un país extranjero, ¿no? Eh, que yo conocí hace muchos años, muy de derecha, ¿no? Muy simpático, muy agradable. Me contaba cuando lo conocí, me decía, no, pero es que yo donde voy siempre soy el más de derecha, decía, ¿no? Entonces, ya, y me lo encuentro hace poco en España. Me lo encuentro en una cena y quedamos sentados juntos. Entonces, nos ponemos a conversar y me hace un comentario. Entonces le digo, es el comentario más izquierdista que te he escuchado, me dice. Y me dice, mira, es verdad, me dice, lo que pasa es que yo tuve que ir a una misión en un país donde comprendí lo grave que es no tener Estado, ¿no? Y entonces, efectivamente, hay un porcentaje de movimiento de mi visión política a partir de esa conclusión. Cuando me di cuenta que, bueno, me hizo varios ejercicios que son sorprendentes. O sea, ¿cuánto te imaginas que gana el presidente de ese país? ¿Cuánto te imaginas cuántas carreteras creen que están pavimentadas? ¿Cuándo se pavimentaron esas carreteras? ¿No? ¿Cuánta población vive con menos de $2 al día? ¿No? Todas esas preguntas, no había forma de ser exagerado. Yo no lograba ser exagerado, no lograba decir una cifra que fuera así espectacular porque lo encontraba obsceno, digamos, era imposible. Y me decía, no, es más, es más, es más, o es menos, depende, pero todo era malo. Entonces,
yo creo que ese elemento de entender, o sea, cuando la ciudadanía no está entendiendo la base civilizatoria, porque además el sistema político ha fallado en ser capaz de demostrar para qué sirve, ¿ya? Ese es el gran problema y ese es el gran desafío de esta elección, que ya era el desafío del anterior y que no logramos salir. Vamos a ver si ahora estamos en condiciones de salir. Todo parece indicar que va a ser difícil al respecto, pero ese es el contexto de esta elección. Entonces a mí me parece muy llamativo que en medio de este contexto haya como tanta caricatura y tanta cosa simplista cuando estamos metidos en un embrollo histórico de grandes proporciones. Siempre se ha planteado de que el centro, un poco simbolizaba la democracia cristiana de los 60, era como la media del chileno, y la verdad es que hoy uno se da cuenta que está absolutamente borrado el centro. O sea, no existe centro, nos fuimos a... No hablemos de extremos porque tampoco creo que sean de extremo, sería de otro sentido. Pero sí estamos con una derecha más radical que se está disputando en Sí, tres candidatos que tú mismo has anunciado que se están empatando, y ya es toda sí, una sorpresa conocerlo. Y esta otra izquierda que va a salir primera, de acuerdo a las matemáticas que se ha planteado contigo mismo, sí. va a salir primera, y no sé si eso va a lo mejor generar una mayor influencia. No, salir primero es importante en primera vuelta. Bueno, Sí, iban varias sí, preguntas, pero sí, sí, no, partamos por lo último. Evidentemente, salir primero y con distancia puede cambiar el clima, porque las elecciones no son exactamente políticas. O sea, son políticas, pero al mismo tiempo son espectáculos, al mismo tiempo una competencia, al mismo tiempo un show de televisión. O sea, entonces al mismo tiempo es una disputa en redes sociales. Entonces, y al mismo tiempo, vamos a decir las cosas como son, es un momento mamífero, ¿ya? Un momento muy mamífero, muy... O sea, la primera clase de la teoría del poder siempre tiene que partir explicando que somos mamíferos y que queremos controlar territorios, ¿no? ¿Ya? Y ese territorio puede ser concreto o abstracto, ¿ya? La democracia intenta que tratemos de disputar, ojalá, espacios abstractos y no estemos todo el día preocupados de los espacios físicos, porque si no las cosas van a andar muy difíciles, ¿ya? Entonces, pero es básicamente eso. Entonces hay que entender que son todas esas cosas. Bueno, en ese contexto, por tanto, pasaría en primer lugar con un gráfico potente, con tu barra de gráfico duplicando al segundo. Eso es muy potente. Ayuda mucho a dar expectativa de ganador. Y yo les decía que la expectativa de ganador son muy importantes en estos momentos, ¿no? Entonces ese es un factor efectivamente importante. Ahora, voy al tema del centro y los extremos. Hemos investigado harto el tema. Yo creo que, nuevamente, yo creo que gran parte de los fenómenos que uno ve en la sociedad tienen que ver sobre todo con la forma en que aplicamos el conocimiento en la sociedad. Me explico. A mí me pasa, a todos nos pasa, que me preguntan por alguien, me hablan de alguien, y yo digo, no, tal cosa está en esto. Y la verdad es que después lo pienso y digo, esta persona yo no la veo hace 3 años. No tengo idea en qué está. No tengo idea si se hizo budista. No tengo idea de nada, ¿ya? Pero imputamos cosas del pasado al presente para mejor cognición, para poder entender. Y ese ejercicio, que es muy valioso desde el punto de vista de la tranquilidad espiritual y de la posibilidad de hacer vida social y de muchas otras cosas, porque no seamos tan exigentes, y la verdad es que además todos necesitamos prejuicios para poder vivir, porque si no es muy difícil, ¿ya? Después, otra cosa es la gente que no quiere cambiar el prejuicio cuando vio algo al frente, ¿no? Pero es necesario. Entonces partimos siempre con cosas que creemos saber al menos. Bueno, el problema que tenemos es que una de las formas que estamos mirando la política es, ok, estos partidos que son los históricos del centro, todos desaparecieron. Eso es cierto. Ahora, ¿desapareció la gente de centro o no? Entonces, porque pensamos siempre, como era en Chile, que si yo decía Partido Socialista, también decía ciertos sindicatos. Si yo decía Partido Comunista, decía otros sindicatos. Si yo decía radicales, yo decía, bueno, masonería, bomberos, jueces, ¿ya? En fin.
¿ya? Decía democracia cristiana, decía campesinado, ¿ya? Y también élites políticas, Y curitas. claro. Eh, teníamos a la derecha, que originalmente era más bien terrateniente, más agricultora, y que después se transforma en una derecha más propiamente empresarial, burguesa, digamos, que tiene ese elemento principal. Y entonces uno asumía que había, y eso estaba asociado a ciertos gremios, a ciertas cosas. Bueno, hoy día eso es un caos, incluso en aquellas cosas que uno puede creer que están muy ordenadas, ¿no? Eh, Javier Milei hizo mucho de su camino político en Argentina, lo hizo con mucho apoyo desde Chile, económico, ¿ya? Fundación Futuro. No, ninguna cosa importante, fíjate, eso es lo interesante, pues, a eso iba. Empresarios de tercera división en términos de fortuna, que por supuesto son millonarios, pero de tercera división, ¿ya? Primera división son miles de millones de dólares, segunda división Sí. entre 100 y 1000 millones de dólares, tercera división de tener 80 millones de dólares, tercera división, disculpen, pero es Me así, gustaría estar ¿no? en la cuarta y en la quinta igual, weón, En con cuarta, lo en que la me quinta estáis diciendo. está fantástico, o sea, Sí, no, claro, me olvídate. encantaría. De hecho, probablemente más cómodo que en la tercera, la segunda y la primera, porque allá hay otro deporte que es como la competencia entre los grandes poderes, ¿no? Pero efectivamente, entonces, esa, ese, ese grupo de personas ayudaba, ¿ya? Qué sé yo, exportadores de, de frutos secos, qué sé yo, estaban muy en fase libertaria, entonces invitaban a Milei y Milei obviamente hacía todo lo que les pedía a Milei y viceversa, entonces había una relación. Bueno, pero ahí está, pero Milei no sería aceptable para el grueso de los ejecutivos grandes del sistema financiero chileno, para nada. Entonces, es interesante porque ya eso no tiene estructura, no está ordenado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo digo el centro, puedo decir dos centros. El centro político, o sea, el centro politológico, ese no existe, o está en vías de extinción. Pero el centro de respecto a personas que se sitúan en el centro, o que uno a través de otro tipo de análisis puede imputarle que están en el centro, hay bastante. Entonces, hay mucha gente en el centro y pocos puntos de referencia en el centro. Eso hace que esas personas que están en el centro, al final del día, terminan votando por extremos. Pero mientras todo el rato te están diciendo, yo no quiero votar por los extremos. Entonces la pregunta de investigación es, ¿por qué ocurre eso? Porque alguien que no quiere votar por los extremos va a votar por los extremos. Y la explicación que yo he trabajado es exactamente lo que había dicho antes. Es porque hay una cosa que yo entiendo. Al tipo de ultraderecha yo lo entiendo. No estoy de acuerdo en todo, pero lo entiendo. Entiendo lo que me está diciendo. Y al tipo de extrema izquierda también lo entiendo. Entiendo lo que está diciendo. Y además ellos dos me dan una certeza, porque ellos se odian. Entonces existen porque se odian. Entonces yo entiendo eso. En cambio yo voy al resto del sistema político y pregunto cosas y me dicen cosas raras que no entiendo, si van para acá, van para allá. Y entonces digo, estos gallos me están mintiendo. No les creo nada, ¿no? Entonces se vacía la probabilidad de que esas personas que se declaran de centro, que se posicionan de centro, vayan a votar por alguien de centro porque eso no existe, efectivamente. Pero las personas están ahí. Eso por el lado del centro. Ahora, por los extremos, en la derecha pasó algo interesante. Eh, Nosotros hacemos una medición que va a propósito. El eje izquierda-derecha le decimos posiciones, pero del 1 al 15. 1 izquierda, 15 derecha, 8 centro. ¿Por qué tan amplio? Porque quiero ver, no que la gente se encasille, ¿ya?, a partir de 5 categorías gruesas, sino que tenga mucho para jugar. Es decir, en realidad yo soy un 6, entre 6 y 7, así que lo voy a poner aquí en el 7, ya. Ok. Entonces, yo estoy en el 9 o 10, ok, ya. Ahí. Entonces, nos permite más precisión respecto a esas posiciones. Lo interesante es que cuando nosotros partimos con este tipo de indicadores, y lo histórico siempre ha sido que
en los extremos hay poquito y hay una curva de Gauss que va hacia el centro siendo más grande. Hoy día es justo no al revés, porque en el centro también hay harta gente, pero es el símbolo de McDonald's al revés, ¿no? O sea, es así, ¿no? Entonces, ¿qué es? La izquierda extrema alta, no tan alta como la derecha, bastante más abajo. Luego el centro muy alto y la derecha número 15 muy, muy alto, igual que el centro. Entonces, tienes tres grandes cerros en los dos extremos y en el centro. Y luego, cuando tú analizas el centro no es un lugar intermedio entre la centro izquierda y la centro derecha, sino que el centro es como una entidad separada. O sea, no pertenece a este esquema de alguna manera. O sea, yo podría hacer el esquema con o sin ese número en la misma línea, porque se produce una línea que es así y el centro está por acá abajo. Entonces, no es tanto del todo lejos de la centro izquierda y la centro derecha, pero está mucho más lejos respecto a lo que es un puntaje de centro izquierda, centro derecha, está respecto al resto de las posiciones. Entonces, es un fenómeno extraño el que está pasando, y ese fenómeno extraño, a mi juicio, no se va a resolver hasta que la salida de la crisis, que espero que ocurra, nos regale un nuevo mapa. Y nosotros nos levantemos en la mañana y digamos, este es el norte, este es el sur, este es el este y este es el oeste, y por tanto, y ahí uno puede entrar. Bueno, y voy a lo del sistema poder judicial. Yo creo que esto que está pasando tiene que ver con esta disolución, esta licuefacción de las estructuras institucionales vigentes. Y entonces, el gran desafío ahora es cómo construir esas estructuras, cómo construirlas en un escenario de alta desconfianza, ¿eh? Donde aquí hay un problema muy simple en las democracias, eh, y es que alguien tiene que nombrar al nombrado, alguien tiene que decir, usted es Bueno, en juez. algunos países el Poder Judicial lo están nombrando con ¿cómo se llama? Como institución de justicia, ¿no? Sí, Que está en Argentina, está en España, el algunos dicen que en ombudsman. Argentina está muy manipulado, pero en España, en Portugal, en muchos países que está esta institución está al lado del Poder Judicial, que nombra a los jueces, que sanciona a los jueces, que puede hacer los cambios Ok. y que en fondo entonces no existe el besamano o existe un besamano más aminorado, ¿cierto? En el Poder Judicial. Y tú dices entonces que, claro, este caso de la muñeca bielorrusa es porque el Poder Judicial está con problemas de nombrar, que ya colapsó su sistema de nombramiento o que ya no funciona, porque siempre funcionó así con besamano. Ahora ya es más escandalosillo, parece, no sé. O sea, ahora lo que está pasando es que la cobertura, cuando vienen estas crisis de malestar, lo que pasa es que hay una cobertura metafísica en la sociedad que hace que las cosas funcionen. La sociedad no es física, es muy metafísica, ¿no? El orden social se sostiene en ciertos detalles, ¿no? Eh, y cuando se pierde eso, las personas son solamente pragmáticas. Y el pragmatismo es corrosivo, ¿no? El pragmatismo total en una sociedad es corrosivo porque el pragmatismo es como, eh, oye, ¿sabéis qué? Por ejemplo, en un barrio, en una población, un niño le dice, ¿sabes qué, papá? Yo creo que estáis puro tonteando, como un cabro de 10 años. Sí, porque estamos súper pobres y tu trabajo no es bueno. No, pero mi trabajo no es todo lo bueno, pero yo tengo un trabajo decente Y me dignifica y no sé qué y me cuánto. dignifica. Entonces, y el chico le dice, sí, pero mira, ¿sabes qué, Pedrito, mi amigo, tiene las Nike, las de Jordan, ¿ya? Y yo no, pues, sí, pero yo te voy a explicar una cosa. Mira, te siéntate, ¿ya? Tomémonos un té, te voy a contar. Mira, fíjate que el papá resulta que hace esto, ¿ya? Trafica. Claro. Entonces, eso es muy complicado. El niño queda impactado, qué sé yo. A los 6 meses le dice, papá, y no he pensado en traficar, ¿ya? Entonces, el,
cuando la sociedad pierde ese halo, ¿ya? Cuando todo, cuando, cuando todo es simplemente pragmatismo, bueno, las personas empezarán a comportarse fuera del orden, porque el pragmatismo no es ordenado. No. Un día me conviene una cosa, otro día me conviene otra. Entonces, no va a haber un basamento moral que Ya, y tú conduzca. dices que la Corte Suprema también cayó en eso porque hay ministros que están muy pragmáticos y que saco plata por acá, y toda esa, incluso el boato que tenía la Corte Suprema, incluso ese respeto que teníamos todos, etcétera, y ellos mismos se lo creen porque hay una cuestión como ya al final eh, no hay un ideario, no hay una responsabilidad respecto a ellos mismos, lo que tú llamas metafísico, sino que también están cayendo en ese pragmatismo. Sí, por supuesto, y tiene que ver con el hecho de que, a ver, yo me acuerdo hace 15 años, que de repente llegaba algún nombramiento, al Tribunal Constitucional, al Consejo de Defensa del Estado, llegaba algún nombramiento que era medio feo porque no tenía trayectoria suficiente, qué sé yo, y se armaba un lío. Y Espina la fue el misma, último, po, weón, en el Consejo de Defensa claro, del Estado. claro, y se armaba un Vengo a aprender lío. cómo venía a aprender si tenéis que venir a... Ya. Ya tenéis que saber, pues si eres el jurista, no eres el abogado, eres el jurista. O sea, entonces, claro, entonces cuando uno empieza a ver eso, yo me recuerdo haber visto a gente de izquierda, de derecha, amigos de las personas que habían sido nombrados, que me decían, no puedo creer que lo nombraron a este gallo, pero si no puede ser, ¿cómo va a llegar a ese cargo? ¿Ya? Pero de repente pasó el tiempo y nos acostumbramos a eso. Y nos acostumbramos a que haya mucha gente que llega a un lugar y que sencillamente en realidad no solo no está preparado, sino que no tiene ni siquiera vergüenza por no estar preparado. ¿Ya? Y le parece fantástico construir doctrina a partir de algo que no sabe, no entiende, en fin. Entonces, es muy delicado eso, y es mucho más delicado cuando las personas ya se dieron cuenta, cuando los ciudadanos ya se dieron cuenta. Eso es mucho más delicado. Ahora, la solución para eso que algunos eligen es como que los ciudadanos no lo sepan, ¿ya? Para que esto se mantenga, digamos, la tesis de que mejor no saber la historia real porque es más dura. No, yo creo que el tema de fondo no es si es bueno o es malo tener la historia real. Lo que es cierto y concreto es que en momentos como estos, que vienen ocurriendo hace rato, ¿ya? Lo que termina por pasar es que sencillamente esto queda al desnudo, va a quedar al desnudo. Y las instituciones que pretendan sencillamente que por esconder la cabeza no van a afrontar la crisis, ¿ya? No van a tener una crisis, se equivocan. O sea, yo lo he hablado muchas veces a nivel de las universidades. Yo cuando estaba en la Chile ya lo decía, oye, ojo, ¿ustedes creen que esto no les va a llegar a las universidades? Es obvio que le va a llegar a las universidades. En algún momento nos va a llegar. Entonces, vamos a ser los últimos porque tenemos a Andrés Bello, tenemos una serie de cosas para poder solventarnos, pero es un crédito que se acaba. Entonces, en el fondo, creo que hay un espacio donde esa necesidad de decir, ¿sabes qué? Ya, ok, vamos a tener que ir resolviendo todo esto de manera tal de volver a cierto cargo. O sea, uno quiere sentir que en la Corte Suprema están los mejores abogados de Chile, ¿ya? Uno quiere sentir que en el Tribunal Constitucional están los mejores constitucionalistas del país. Eh, Uno también, lo digo por las personas que van al servicio público, ¿eh? Ojo, que están todos siempre criticando a los que son ministros, los que son... Hoy día, aceptar en términos pragmáticos, es una tontería. Aceptar ser ministro, Te expones. aceptar... O sea, no, primero, ninguno sale bien, ninguno, No. ¿ya? Ninguno sale bien. Puede salir entre mal, muy mal y espantoso, ¿ya? Entonces, y es una presión gigante que te envejeces en 4 años, te envejeces 20, ¿ya? Lo pasas mal. Claramente esos profesionales, si son profesionales de nivel, ganan más fuera que dentro del gobierno, ¿ya? Eh, Estás sometido a una presión gigantesca y la verdad es que entonces esas personas, ¿cuál es la gracia? Ninguna, ninguna. Entonces, y eso hace que finalmente los que quieran llegar ahí son los que, como decías tú, Daniel, llegan a aprender. Dicen, oye, pero yo voy a aprovechar de aprender aquí, ¿ya? Y después entonces voy a saber sobre telecomunicaciones, ¿ya?
y voy a conocer a más el entorno, voy a poder asesorar y voy a poder hacer estas cosas. Y es como un camino. Entonces yo creo que ese cargo, ¿ya? Eh, a mi abuelo, alguna vez le ofrecieron ser un cargo muy... Fue en la cena de celebración de un presidente que ganó. No quiero nombrar presidente porque resulta que mi abuelo no habría gustado que conte la historia. Entonces, le ofrecieron un cargo muy alto y él miró al presidente que le ofreció el cargo y le dijo, presidente, estamos en la fiesta, yo no voy a aceptar un cargo que usted me ofrezca en una fiesta. ¿Ya? Entonces, claro, era el no querer someterse a esa pérdida del garbo de la situación. Si quiere, me cita en su oficina cuando corresponda, lo conversamos, ¿ya? Y ya. Creo No lo que... llamaron más. No, no lo llamaron, por supuesto. Por supuesto, pero supongo que tenía plena confianza de que eso iba a ser el resultado. Claro. Pero eso es importante de entender que en el fondo hay, la sociedad necesita esos elementos, pero ese elemento metafísico que le llamamos normalmente legitimidad es como el aceite del auto que hace que no se caliente y que no se queme, ¿ya? Y que no friccionen las piezas, pero no se compra en la bomba, no es barato, ¿ya? Y se demora mucho tiempo en producirse y sí se puede quemar muy rápido. Oye, sí, increíble el que el propio Antonio Ulloa haya dicho, pero si esto lo hacen todos, con una o sea, impúdicamente, descaradamente, y como que realmente remece toda la institucionalidad. No, yo quiero ir cerrando, Sí, Alberto, porque hemos abusado mucho de ti y quisiéramos poder contar después contigo de nuevo. Entonces, nada, hacer ese presente y vamos a conversar otros temas, saber quién es Mandani, eh, una anécdota dentro del mundo político de Estados Unidos o una clara tendencia. Pero no sé si, sí. o brevemente, y O preguntarte por tu sea, último libro. yo creo que Sí, estamos oye, en... eso es, Alberto. Breve eso y hablar de tu último libro también, que es un poco la Ah, ok. idea. Sí. No, Todo mira, breve porque nos están retando, no sabéis cómo. ya, no, no, Sí, sí, por interno. o sea, yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos no le daría un valor en específico, sino que genérico, lo que es más importante, ¿ya? Porque hay más, que pertenece a una situación de desorganización total de la zona de Occidente. O sea, esto es una crisis de Occidente por Pero todo es lo lo mismo lo que alto. habéis dicho todo el rato. O sea, está Es Francia, es en ese. Alemania, es Inglaterra y es Estados Unidos, son los países principales de Occidente, los cuatro están para el gato, o sea, así para decirlo en simple, ¿ya? Sí. Entonces yo creo que hay que entrar a mirar eso de manera así sistémica. Y respecto, el otro tema era, me dijiste, perdona. Te había planteado lo de Antonio Ulloa, que al final les definía una Ah, forma de hacer que sí. se No, entiende no, con Paula, sí, claridad, Paula. pero ya, sí, 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 no, bueno, eso, o sea, yo creo que ese acto de sinceridad, digamos, ¿ya? Es un elemento muy corrosivo, efectivamente, yo creo que es Pragmatismo, allí, como tú dijiste, pues, bueno. claro, Todos lo entonces es hacen. como, ya o ¿Dónde está el sea, garbo? ¿Dónde está la gracia de ser un ministro de Corte de Apelaciones? No, pragmatismo, todos lo hacemos. Listo. pero fíjate, mira, yo te pongo un ejemplo, yo te pongo un ejemplo, mira, todas las elecciones nacionales, esto es un misterio que la mayor parte de la gente no sabe, todas las elecciones nacionales, ¿ya? Presidenciales, qué sé yo, las primarias, qué sé yo, o sea, todas las de los partidos, todas las elecciones nacionales, el Congreso Nacional, tienen un pago por voto, ¿cierto? Sí. O sea, Bueno, pago por voto que si tú tienes que mostrar que gastaste, digamos, ¿ah? sí, gastaste, qué sé yo. Ah, Ya. Fíjate, pero lo que te quiero decir es lo siguiente, lo único que no tiene pago por voto son las primarias presidenciales, sí. ¿ya? Y esto es interesante, porque ¿quién pensó eso? O sea, el que lo pensó dijo, mira, donde no conviene poner plata es allí donde pueden nacer líderes nuevos. ¿Te das cuenta? Porque eso es lo que pensó. Porque es obvio, o sea, no hay ninguna otra razón para decir, o sea, si hay un lugar donde vale la pena poner plata, ¿ya? Es ahí, porque es como
es la posibilidad de dar la PSU para poder entrar a la PAES ahora, para poder entrar al sistema. Bueno, no, ¿sabes qué? No, PAES no, ahí tienen que llegar con sus propias lucas. ¿Ya? Entonces es bien interesante ese acto porque te muestra cómo esas pequeñas jugadas, esas pequeñas tonterías, yo ahora estoy escuchando a gente que dice, oye, este año nos enseña que tenemos que terminar con la primaria. No tiene ningún sentido. ¿Ya? Cuando este año justo lo que enseña es que es un tremendo problema cuando todos los sectores no van a primarias, que es justo lo contrario. Entonces, entonces yo creo que hay mucho que revisar, hay mucho que hacer, hay mucho que pensar. Así que bueno, eso es lo que nos toca ahora. Oye, agradecerte sobremanera el tiempo que nos has dado, Alberto. En verdad, y el director nos dice, oye, pregúntale si pudiera venir de nuevo. Te lo pregunto. Sí, po, No somos tan obvio. pesados, tenemos alguna No, opinión. fantástico. No, yo tengo. Y No, de hecho, con hoy usted es un día para mí libro. era relativamente más difícil porque tengo reunión con España como a las 3 de la mañana de mí, así que voy a tener que. Así Vas a que, tener que o dormir un ratito o, o claro. claro, o al revés. Oye, ha sido muy interesante. Yo te voy a confesar algo, Alberto. Mira, anoto muchas de las cosas que tú dices. Yo lo hago, sí, ¿verdad? Esta gente, porque encuentro interesante, a partir viene una reflexión personal de lo que tú Sí. has dicho. Supongo que no estaría de acuerdo con todo, pero sí con mucho lo que dijiste y me da para pensar, que yo soy más bien, no soy Oye, pragmático porque tengo mucho idea. ¿Ah? y voy a publicar 3 libros. Eso, perdón, eso, Ah, sí, tres. ese era el otro Saco tres tema. libros juntos, Tres todos libros, juntos, tres ya. libros. ¿Tenía El un día coeficiente 20, intelectual sobre 160? me he medido, tengo un buen coeficiente, sí. Pero ¿Viste? me han medido, sí. El 29 de noviembre, en la Feria de Santiago, Ya. ¿ya? Solicité un salón todo el día. ¿Ya? Entonces voy a estar Para todo el tus día por la tres libros. feria. Y en la tarde, entonces vienen los 3 libros. Uno es muy teórico sobre transformaciones culturales, que es una adaptación, una simplificación de mi tesis de doctorado. Ya. El otro es la versión de esto, pero convertido en transformaciones políticas, ¿ya? También teórico. Y el caso del gobierno del presidente Boric, que es el libro que a cada presidente yo siempre le hago un libro, así que el presidente Boric le toca en esta ocasión. Sí. Buenísimo, Ya. Y buenísimo. va a decir, Felicitaciones. del presidente Boric, va a decir la frase, no tiene ningún significado. Sí, pero parto. No, no, lo digo por lo que dijiste el otro día en Pero el podcast, que estoy Piñera tratando sí, la gente se Sí, manifestaba y todo porque tenía un significado y Boric no tuvo ni un significado. Yo lo estuve sí, pensando después y dije, no sé si estoy tan de acuerdo, pero ya, está bien, vamos a leerlo en el libro de sí. Mayol. Parte diciendo que Boric es un líder que no termina de nacer y es un líder que no termina de morir. Que es básicamente lo mismo que está diciendo y no tiene significado. Claro. ¿Cuál es el peso específico de este caballero? ¿Ah? Eso es lo que está diciendo, me parece. Podemos conversarlo un día entre los dos porque gusta que ya. Ok. Ya, ok. Vamos a ir al Ya, 29 de noviembre. Ahí vamos. Oye, Feria del Libro, muchas sí. gracias, Alberto. Y bueno, Gracias. Marcelo, seguimos nosotros y el otro día. Y un feliz de haberte escuchado. En verdad, a mí me hace dormir un poco mejor, vivir un poco mejor, porque hay ideas todavía que andan dando vueltas. Así que, qué bueno. No, gracias, Dani, gracias, Marcelo. Un abrazo, Marcelo, nos vemos. Listo. Igual, Chao, igual, chao, que Alberto. estés muy bien. Muy Hasta bien. luego. Chao.